Encontramos también que dentro del arte de la guerra es considerado como uno de los mejores libros más vigentes, ¿sí? De la estrategia militar. De todos los tiempos subyace o hablas y ha tenido influencia a lo largo de la historia sobre las grandes estrategias de la guerra y de la política en Oriente y Occidente, ¿sí? Como Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte o Mao Zedong son las personas que de una u otra manera han recogido todo este tema del arte de la guerra de Sun Tzu y lo han aplicado a, digamos, a la guerra y al tema, digamos, de evitar diferentes conflictos. ¿Listo? Bueno, entonces en el capítulo primero nos habla sobre la evaluación de la guerra que es importante para el Estado, que puede suponer la vida o la muerte. En este capítulo Sun Tzu habla sobre 5 factores fundamentales que cuenta en el conflicto, el camino, las condiciones, la metodología, el terreno y la autoridad. Habla prácticamente de la disciplina de estos elementos que deben ser dominados por un general que se requiere conseguir la victoria. Nos habla asimismo que en este capítulo se centra en la importancia de la evaluación del enemigo y de las recomendaciones de conocer sus fortalezas y debilidades. Entonces, en términos generales, el capítulo 1 nos habla de esos elementos. El capítulo 2 nos habla de la iniciación de las acciones. Este capítulo advierte la importancia de conocer las cantidades, los costos que van a suponer la campaña militar, cuál es el objetivo principal de la guerra o de qué es lo que nosotros queremos lograr dentro de estos parámetros. La victoria tarda demasiado en llegar, entonces es posible que la moral decaiga. Si algo demora muchísimo, pues un evento, pues entonces vamos a tener un desgaste, una serie de elementos que muy seguramente van a motivar a las personas que nos acompañan. Entonces, la estrategia, sí, el líder debe ser, nos habla que entonces la estrategia del líder debe ser debilitar al enemigo, sí, y disponer de alimentos para suministrar a los suyos, o sea, de recursos. Debemos tener los recursos suficientes para, de una u otra manera, eh, plantear lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Listo? Hablamos también de la posibilidad, en el capítulo 3 dice la posibilidad de la victoria y la derrota. Es importante cambiar o combatir los planes del enemigo y ante todo no permitir una alianza entre adversarios, y la mejor estrategia de la guerra es generar impacto en un estado y no arruinarlo. Dice, nunca se debe atacar con cólera. Muchas veces nosotros tomamos decisiones fundamentadas en los sentimientos, en desazones, en frustraciones. Entonces decimos que dice también el capítulo, tenemos que no hacer las cosas con prisa, debemos hacerlo con el tiempo suficiente, analizar y planificar y coordinar. La estrategia es vencer sin luchar, sin asediar a las ciudades, no invertir en demasiado tiempo para ello. Dice que debemos conseguir el éxito que se requiere a atender a 5 aspectos fundamentales. Dice la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. Son los elementos más o menos a grosso modo que se deben tener en cuenta en este capítulo 3 del arte de la guerra de Sun Tzu. Nos habla el capítulo 4 de la medida en la disposición de los medios. Entonces, es esencial tener las habilidades de asegurar la invencibilidad y conocer los defectos del enemigo para derrotar en su momento más débil. Dice, asimismo es importante conocer los efectos de los adversarios, en este sentido que hay que preparar a los comandantes para establecer una buena base, ¿sí?, de defensa y que no cometan errores. También hay que saber detectar las oportunidades para derrotar el enemigo. En el capítulo 5 nos habla de la firmeza, ¿sí? En este capítulo nos habla que explica que todo buen líder es capaz de vencer al enemigo si crea una percepción, fuerza de ímpetu, o sea, de grandeza. Es favorable para su enemigo. El combatiente inteligente considera su victoria sin recurrir a la fuerza. Entonces, de este modo, se debe fingir desorden para distraer a los adversarios. Sin embargo, para conseguir
despistar a los enemigos, hay que planear un orden. O sea, que nosotros de una u otra manera vamos a plantear que nosotros no estamos organizados, pero sí. Lo lleno y lo vacío. Dice, un buen guerrero hace que el enemigo llegue a lo último, ¿sí? Al campo de batalla. Solo de esta forma sus combatientes están en una posición descansada, mientras que los adversarios llegarán agotados. Entonces, me trae digamos, un elemento importante hoy con respecto al juego de la Selección Colombia. Entonces, ellos, de una u otra manera, el equipo boliviano no le ha permitido a la selección Colombia que se adapte o que esté en un buen bienestar para el tema futbolístico, sino o donde la región donde ellos se iban a ubicar, la ciudad donde se iban a ubicar, no les permitieron jugar ahí, tuvieron que buscar otra ubicación, y eso también generó un poco de inconformidad en la selección. Se está hablando de espionaje, una serie de cosas que realmente lo que está buscando es esto, que no esté en su zona de confort la selección, para poder aprovecharnos de esos ímpetus, o de pronto de esas malas energías, o de ese desorden que se puede lograr. Dice que el ejército debe aprovechar cualquier momento de debilidad, ¿sí?, del enemigo como una oportunidad para atacar en una batalla, y solo será capaz de vencer a aquel que tenga una amplitud favorable al cambio y que pueda aceptar el enemigo. Entonces, ya hemos encontrado que el conflicto hay circunstancias fijas y permanentes en todos los conflictos. Cuando yo hablo del capítulo 7, hablo del enfrentamiento directo e indirecto.